viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Y cuando se dice, uy, transición, nos mandaron para cuando los niños entran chiquiticos a estudiar. No. Quiero que entienda esta palabra transición, porque la vida está llena de transiciones. ¿Cómo así, pastor, que la vida está llena de transiciones? Ok, para que usted lo pueda entender. Un cambio de trabajo. Alguien que tal vez llevaba 10 años en una compañía y de un día a otro hubo un recorte de personal, y dentro del recorte de personal ya usted no hace parte de la nómina. Por lo tanto, para su vida allí hubo una transición. ¿Y qué pasa cuando viene la transición para un tipo de persona como esta? ¿Qué pasa si usted se queda sin trabajo de un día para el otro? ¿Qué pasa? Tristeza, incertidumbre, no podrá dormir, comenzará usted ¿y ahora qué voy a hacer? Y tal vez a eso le suma usted el miedo, porque quedarse de un día para el otro sin trabajo, difícil. Pero ¿saben por qué transición? Porque tal vez en ese momento hubo miedo, hubo temor, ¿sí? Pero después pasan los días, pasan los meses y pasan los años y dice, de verdad, ¿cómo le agradezco al Señor que haya terminado ese trabajo en ese año? Estos años que han venido son los mejores de mi vida. Entonces, transición sí tiene sentido en ese sentido. O tal vez, no sé, si entre nosotros alguien ha vivido ese cambio de ciudad, tuvo que haber una mudanza de un momento a otro, usted no la estaba esperando, pero de pronto hay una familia entre nosotros que tuvo que dejar su ciudad natal, su lugar de confort, donde se desarrollaba, donde tal vez había una mayor oportunidad laboral. ¿Y cómo se siente una persona en ese proceso de transición? Tal vez me desarraigaron de mi lugar y voy a llegar a una metrópolis, voy a llegar a una ciudad, y en medio de esa ciudad tal vez me voy a sentir ¿cómo? Solo, ¿sí? Y para esta familia ahora hay una nueva oportunidad que antes no, porque en el proceso, en la transición, comienzan a conocer personas que nunca antes conocieron. Comienzan a conocer personas que les van a ayudar en la vida. ¿Sí? Y tal vez una familia de esas fue mi familia, fue mi madre que salió de un éxodo, pero el contexto no fue bueno, pero salió, y tal vez el miedo de llegar a esta gran urbe. Pero en medio de ese proceso, en medio de esa transición, Dios la llevó a lugares que para nosotros después fueron de bendición. Y yo muchas veces recapacito y digo, si mi mamá no se hubiera venido, sería un campesino, no por despreciar esa cualidad, sino que sería un campesino que no sería temeroso de Dios, sería tomador, bebé trago, sería de los que estaría en las cantinas, sería de los que estaría haciendo una cantidad de cosas. Y digo, gracias a Dios porque mi mamá tomó la decisión de salir del campo. Porque si no, mi vida sería otra, ¿cierto? ¿Por qué transición? Transición, y por eso hablaba con los jóvenes hoy, en las etapas de la vida. ¿Sí? La transición de tener ese cutis hermoso, cuando llega la adolescencia y comienzan a levantarse en esos granos que salen y que los odiamos en un tiempo de nuestra vida y no queremos esos granos y queremos matarlos y machacarlos y que nunca aparezcan, ¿cierto? Pero es necesario, y tu cuerpo te enseña que tú necesitas vivir transiciones.
Y en esa transición aprenderás que no tendrás que comer todo aquello que le haga daño a tu cuerpo, sino que tendrás que alimentarte saludablemente. ¿Cómo se sienten o cómo nos sentimos nosotros en nuestro proceso de transición de la adolescencia? ¿Cierto? No me miren, estoy feo, estoy horrible, no quiero, y qué vergüenza, no. ¿Cierto? Transición, ¿cierto? Pero no solamente en ese aspecto físico, transición. Y algunos que no vivieron su proceso de transición se arrepienten hoy en día porque no aprovecharon las oportunidades de estudio que les dieron sus padres. Había una responsabilidad, había que estudiar, había que capacitarse, había que llegar a un norte definido. Y eso nos habla de transiciones. ¿Y qué pasa cuando no toma las decisiones correctas en medio de esa transición? Se siente desconcertado y se siente que perdió muchas oportunidades en su vida. Pero en medio de esas transiciones, en medio de esa vida, como jóvenes, bueno, yo ya no estoy ahí, tengo un espíritu joven, pero ya no estoy ahí físicamente. Pero como jóvenes aprendemos a tomar decisiones, y una de las decisiones más importantes que aprendes en la transición de ser joven es a confiar en Dios. ¿Sí? A confiar plenamente en Dios. Por lo tanto, esa también será una transición, y esa tiene una connotación especial, y es que será una transición espiritual. ¿Cómo así, pastor? Sí. Podemos encontrarnos con hermanos que han asistido a la iglesia por años, por décadas. ¿Y quién será ese? El niño que nació en una familia cristiana, que se levantó y que él creció, pero que han pasado los años y no ha tenido un encuentro personal con el Señor. Su vida se ha levantado para él en la religión. Y entonces él entiende que tiene que ir a la iglesia cada domingo, que tiene que ser parte de un servicio, que tal vez los pasamos aquí. Ellos comienzan a hacer todas esas cosas porque al principio nos siguen, pero van a tener tiempos de transición donde nos van a razonar la fe que ellos están viviendo. Y tal vez ahí es donde tendrá que tener un encuentro real con Dios. Y entender que esto no es religión, sino que la vida cristiana, como lo estoy diciendo, es un estilo de vida donde tienes una relación de amor real con Dios. Amén. Transiciones espirituales. Porque llegará el tiempo de la crisis. Crisis de fe. ¿Por qué sigo asistiendo a esa iglesia después de tantos años? Y es en medio de la crisis donde aprendemos a depender y donde tenemos encuentros con Dios y donde nuestra vida, y tal vez usando el lenguaje de los jóvenes, hay un cambio de chip, cambio de pensamiento. Pero una de las transiciones que más nos duele dentro de la vida es cuando el Señor reclama que los suyos vuelvan a su presencia. ¿Sí? Habitualmente se dice la pérdida de un ser querido, pero no, si el cristiano contextualiza bien, no se perdió nada. Primero, esa persona es salva si su fe ha sido puesta en Cristo Jesús. Sencillamente se ha cumplido un proceso de transición y ahora va a estar allí en la presencia de nuestro Señor. Para esa persona es lindo, pero para los que se quedan, todas estas etapas del duelo, todo esto que tendrá que vivirse, será un proceso de transición. El aprender a no ver a esa persona que tanto se ama. El aprender, tal vez si era una persona adulta mayor que te brindaba excelentes consejos, ahora vas a tener que aprender a depender de quien es el mayor consultor para nosotros, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que aprendas a tomar las mejores decisiones en tu vida. Pero ¿será qué? Transición. Entonces, la pregunta no es si nosotros
enfrentamos cambios. Por supuesto que sí, porque la palabra transición habla de eso. Sino que la pregunta es, ¿cómo afrontamos la transición? ¿Cómo enfrenta usted la transición? Y hoy le digo a los jóvenes, ¿cómo enfrentan ustedes la transición? Las transiciones de vida. Bueno, vamos a mirar en la escritura que debemos aprender a enfrentar las transiciones de la vida con fe y con sabiduría. Amén. Entonces hoy vamos a mirar algunos ejemplos de algunos hombres y mujeres tal vez que atravesaron transiciones, ¿sí? Y vamos a aprender, es lo que usted va a aprender hoy. Escuche lo que usted va a aprender. Amén. Que cada cambio es una oportunidad para crecer. ¿Cómo es? Cada cambio es una oportunidad para crecer. ¿Crecer en qué? Crecer en nuestra relación con Dios. Amén. Entonces, quiero traer algunos ejemplos. Abraham, usted encontrará en Génesis capítulo 12, versículo 1. O sea, estoy en la introducción, todavía no les he dado el texto, ¿sí? Pero estoy tocando algunos ejemplos. ¿Qué le dice el Señor a Abraham? Váyase de su tierra y de su parentela a donde yo le voy a ir. Yo le voy a decir que vaya, ¿cierto? Entonces, ¿qué transición experimenta Abraham? Él estaba cómodo en su lugar. Un hombre que tenía una estabilidad económica, pero ahora su transición fue de comodidad ¿a dónde? A incertidumbre. No sé para dónde es que el Señor me va a mandar ir, pero voy a hacer caso, ¿sí? José, ¿te acuerdan de José? Ah, bueno, sí, algunos sí. José, ¿sí? Las transiciones de José. Pasó de ser el hijo favorito a ser el esclavo. Sí. Muy bien. Después de esclavo, a ser prisionero. Y después de ser prisionero, finalmente a ser el gobernador, el segundo al mando en Egipto. ¿Transición? Por supuesto que sí. Eso está en Génesis 37, del capítulo 37 al 41, si usted quiere estudiar en su casa y ser como los de Berea, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la transición que enfrenta José? Una transición de sufrimiento ¿a qué? A un propósito divino: preservar la vida de una nación. Amén. Preservar la vida de los suyos. 70 personas más o menos dicen que ingresaron a Egipto, ¿cierto? Y José vivió esa transición. Moisés, ¿cuántos conocen a Moisés? Creció como príncipe en Egipto, pero luego ¿a dónde fue? Al desierto, ¿sí? Y más tarde Dios lo llama nuevamente con un objetivo. ¿Cuál es ahora? Libertar al pueblo de Israel. ¿Cuál es la transición entonces de Moisés? ¿Sí? Fue el privilegio de ser un líder, ahora a depender completamente de Dios. ¿Qué transición? De príncipe, de estar allí, de ser enseñado, ahora tiene que ir al desierto. Dios lo llama y ahora tiene que aprender que necesita depender de Dios en todo momento. ¿Sí? Ruth, ¿cuántos se acuerdan de Ruth? ¿Cuántas mujeres se identifican con Ruth? Ah, chévere esos sermones que nos dan acerca de Ruth, ¿cierto?
Bueno, están apuntando, entonces la de Moisés es Éxodo 3, Ruth 1:16, no lo voy a leer porque estoy en la introducción y necesito desarrollar este sermón, ¿sí? ¿Qué hace Ruth? Pues Ruth dejó su tierra y dejó su cultura moabita para seguir ¿a quién? A la suegra. Por eso, chicos, les doy un tips. Las primeras personas que tienen que enamorar ustedes serán los suegros. Es un secreto, ellos lo defienden ahora. Sí. Entonces ella tiene que irse de su región, de su tierra, se va con su suegra y tiene que aprender a confiar ¿en quién? En el Dios de Israel. Tal vez para ella su transición fue de pérdida, escuche, de pérdida a redención y a bendición. Transición. Ahí le doy algunos ejemplos. En el Nuevo Testamento, un ejemplo de transición. Pablo en Hechos capítulo 9. Saulo, que después fue Pablo. ¿Cuál fue su transición? Fariseo de fariseos, pero perseguidor de la iglesia. Perseguidor, ¿sí? Pero que después conocemos como uno de los más grandes apóstoles de la escritura, perdón, de la iglesia primitiva. ¿Cuál es la transición de Pablo? Se está oponiendo a Cristo, se opone a Cristo. Esa es su transición. ¿Y cuál es la transición? Para vivir completamente para Él. Todo lo que yo estimaba por ganancia, ahora para mí es basura. Entonces el que se oponía a Cristo, ahora deja todo para seguir a Cristo. Y lo considera como ¿qué? Basura. Gloria a Dios. Transiciones. Pero el mayor ejemplo de transición en la escritura, ¿quién será? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo así, pastor? Que sí, claro. Sí. Él está en su gloria. Está allí en el cielo. Principia su transición. Deja su gloria celestial para hacerse ¿qué? Hombre. Sí. Después, deja su vida privada. El hijo del carpintero, el adolescente que creció, que fue enseñado en la ley del momento, pero que llega un momento donde cumple sus 30 años y ahora tiene que llegar y dejar su vida privada para dedicarse a una vida ministerial ¿qué? Pública. ¿Sí? Después, su transición va del reconocimiento a ser ¿qué? Perseguido. Sí. Después, de la cruz a la resurrección. Y por último, de la tierra al cielo. Entonces, he dado algunos ejemplos de transición, ¿sí? Hice una pequeña introducción de que sí, transición. La pregunta no es si tendremos transiciones, sí las vas a tener. El problema es, la pregunta es, ¿cómo vas a enfrentar las transiciones? Y vimos algunos ejemplos de algunas personas en la Biblia. Y ahora sí quiero darle el texto que voy a utilizar en esta mañana. Josué capítulo 1, versículo 9, que usted se lo sabe. ¿Sí? Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ay, se lo saben. ¿Y cuál es el tema? Transición. Ok. Podemos ir entonces razonando de acuerdo a lo que les he dicho.
que Dios usa las transiciones para llevarnos a nuevas temporadas de crecimiento con un objetivo, iglesia. Con un objetivo, jóvenes. Es que maduren espiritualmente. La transición en la iglesia es para madurar. La transición en la iglesia es para crecer. Es lo que está detrás. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1. Y para los que están tomando apuntes del sermón, el primer punto se llama: la transición es parte del propósito de Dios. ¿Sí? Dios es soberano en los cambios. Dios es soberano en los cambios. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Se acuerdan de Abraham? Llegó su tiempo y llegó su hora donde él tenía que salir. Por cuanto Dios es soberano, él determinó que sería Abraham. Y en el tiempo que está con Abraham le dice: llegó el tiempo, ahora sal de tu tierra, sal de tu parentela y te me vas a ir al lugar donde yo te voy a decir que vayas. Amén. Para algunos se va a llegar su tiempo. Para algunos van a estar en proceso de transición. Por muchos años manejamos el ministerio de alabanza con mi esposa en la iglesia. Me fascina la alabanza. Me gozo la alabanza. Me apasiona la alabanza. Me muevo en la alabanza. Soy de los pastores, me pueden considerar uno de los pastores locos. Sí. Me volvió loco ese pastor allá moviéndose, saltando, gritando, dirigiendo, me fascinaba. Pero llegó el tiempo en que ya no más. Hasta aquí te llegó el tiempo y ahora vas a saltar a otro proceso. Porque necesito que crezcas y ahora que madures. Y entonces para mí fue duro que el que dirigía: pero ¿por qué no lo hace así? ¿Por qué no se comunica con la gente? ¿Por qué no mira el contexto de las personas? ¿Por qué no conecta con las personas? ¿Por qué tan solamente parece que estás ahí cantando y no haces cosas? El Señor dijo: basta, hasta aquí fue tu tiempo, ¿cierto? Y a veces, como soy el pastor, entonces, bueno, nos vamos a cantar otra, chicos, y me doy mis escapadas ahí en el púlpito. Pero entendí, ya pasó el tiempo de ser con su esposa líderes de alabanza y ahora tienen que entrar a otro proceso. Tienen que seguir creciendo. Ahora hablo a esta generación y por eso preguntaba a los jóvenes, porque ya los adultos han vivido tiempos de transición, ¿cierto? Amén. Pero las nuevas generaciones necesitan entender que necesitan la transición, sí o sí. Y estos niños que están acá van a tener transición. Y la niña que estaba cantando acá, me hizo, la niña pequeña, Daniela me hizo recordar a mi Eileen, porque era así. Mi hija era así, la pequeñita, ¿sí? Y hoy están allá en la iglesia, nos los trajimos porque tenían que servir. Entonces, pero transición, ¿sí? Entonces, decimos, el primer punto, ¿cuál es? La transición es parte del propósito de Dios, porque Dios es soberano en los cambios. Y así como Abraham tuvo que dejar su tierra sin saber a dónde iba, nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios y entender que vendrán cambios. La
transición va a ser algo en tu vida y en mi vida. ¿Qué va a hacer? Va a revelar tu fe. Alabado sea Dios. Porque tu fe constantemente tendrá que ser probada. La fe de Abraham fue probada cuando llegó su tiempo, claro. Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, decía el pastor, estamos enseñando obediencia, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Entonces la transición va a probar tu fe. ¿En qué área? En la obediencia. Henry, se terminó su tiempo de servir en la alabanza. Tú amas la alabanza como yo la amo. Ama. No dejaremos de alabar. Déjame. Amén. Sí. Pero dentro del proceso de iglesia necesito que crezcas a otro lugar. ¿Sí? Es un ejemplo, ¿no, hermano? Gloria a Dios. Que lo tomo como ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Yubicet terminó tu proceso en esta área y ahora es el tiempo de que camines hacia otro lado. Pero yo me identifico mejor con esa. Yo. No, espera, Yubicet. Ya se terminó el tiempo. Y muchas veces cuando somos confrontados de esa manera, algo se... ¿Pero qué se va a probar? Mi fe. ¿En cuanto a qué? Obediencia. Obediencia. Caballero, se le acabó el tiempo en la batería. Necesito que crezcas a otra área. Rico por el don de las baquetas, pero ahora tal vez el Señor diga: te necesito en el área de la educación y necesito que estudies y seas serio. No, pero es que a mí me fascina la batería. Es que, pastor, sería como ya me muevo. La gente ya... Pero termino el proceso. Necesito llevarte a otro lado porque necesito que crezcas. La pregunta es: ¿vas a ser obediente? Porque lo que se va a probar es ¿qué? Tu fe, tu obediencia. Y si hay algo que hacen los cambios, es que los cambios traen resistencia. No queremos cambiar. Pero lo que tiene que ver es que detrás del cambio que trae resistencia, detrás de eso también viene una nueva renovación. ¿Sí? Entonces les voy a explicar. Por eso los puse acá. Cuando yo era niño y estaba en la iglesia y era más o menos en edad joven, desde niño me predicaron y me profetizaron que yo iba a ser pastor. Pues como uno es niño, bueno, sí, qué rico, yo quiero ser pastor, sí. Pero fuiste adolescente y ya tu psiquis, tu razonamiento está cambiando. Gerson, vas a ser un pastor. No. De todo menos eso no. No. De todo menos eso, menos pastor. Todos los otros cargos menos pastor. Y sigues creciendo y eres ya... Y el Señor dice: bueno, yo soy soberano, y llegan los cambios. David de pastor a rey. Te estás resistiendo, pero lo que tienes que ver y es que detrás de esa resistencia no vas a sacar nada nuevo. Si eres obediente y fiel al cambio, eso va a traer renovación. Por eso Romanos 12:1 dice: 12:2, no os conforméis ¿a qué? A este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Cómo así? Vas a experimentar la buena voluntad de Dios cuando eres obediente y no te resistes. Amén. Pensemos en la oruga como una ilustración. Usted lo sabe. Pasa un difícil proceso de transformación, pero después vemos una bella y linda mariposa con unos colores increíbles. Usted dice, de ese gusano que estaba ya tan horrible, salió eso tan hermoso. Sí. 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 Así que yo no sé, le estoy hablando a la iglesia. Y puedo hablarle a cada uno de manera personal, de manera familiar, pero también les hablo como iglesia local. Amén. ¿Sí? Como iglesia local. Entonces, si ahora mismo estás pasando por una etapa de cambio, de transición, quiero que recuerde algo, quiero que algo se le quede impregnado en su alma. ¿Cuál fue el primer punto que hablamos? Que Dios es ¿qué? Soberano. Quiero que recuerde, Dios tiene el control. Y en lugar de temer, en lugar de aislarse, en lugar de resistir, por cuanto en su corazón usted pone en su mente que Dios tiene el control, obedezca tranquilamente, porque seguro va a venir bendición. Va a venir bendición. Amén. Santo. Amén, amén. Nuestro segundo punto, para los que están apuntando, tomando notas, perdón. ¿Cómo enfrentar entonces una transición con fe? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a lo desconocido, a lo que no sabemos el futuro, hay algo que sí marca la diferencia. Es cómo respondemos. ¿Sí? Usted no sabe, pero lo que sí marca la diferencia es cómo respondemos. Entonces, por ejemplo, la transición, ya se llegó el tiempo de que te cases, ya muchos años de noviazgo y nada que tomas compromiso. ¿Qué pasó? Ya tenemos que ir a otro paso, y muchas relaciones de noviazgo que han durado 5 o 6 años, la china dice, no, definitivamente no, hasta aquí fue. El hombre, el cerebro no le dio para más y no entendió que esta mujer estaba esperando algo que ascendiera. Un compromiso. Entonces, si hablo a jóvenes que tal vez acá están pensando en esa área, uy, no sé cómo ir al matrimonio, no sé a qué me enfrento. Pero lo que sí va a hablar es cómo tú respondes a eso que se está presentando para tu vida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo fue el título? ¿Cómo enfrentar una transición con fe? ¿Sí? Primero, orar y buscar la dirección de Dios. Proverbios 3, 5 al 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Sí? No de este músculo que, ay, me late. No. Tu pensamiento, fíjate del consejo del mayor consultor de tu vida, el Espíritu Santo. Fíjate del mayor consultor que tú tienes, el Señor Jesucristo y el Padre. ¿Necesitas tomar decisiones importantes? Bueno,
Ora y busca la presencia de Dios como lo hizo el Señor Jesucristo para escoger a sus 12 discípulos. Toda la noche pasó ¿qué? Orando. Y el rey Salomón nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cómo entonces enfrentar una transición con fe? Abracemos el proceso con paciencia. Santiago 1:3 al 4 nos vuelve a dar esa idea tan importante. La prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el rey David es una ilustración clara en la escritura de cómo eso sucede. Se cree más o menos que David fue ungido como rey en una edad de 15 años más o menos, 16, una edad joven. Fue ungido. ¿Quién tiene 15 de los jóvenes ahí? A esa era mamita. Sí. Primera de Samuel 16:13. Y él tiene dos procesos. Tiene un proceso de formación más o menos de 15 años. Y a los 30 años asume como rey en Judá. ¿Sí? En Judá. ¿Cuántos años? 15. Tú vas a ser pastor. Oh, sí. Qué bonito. Era un niño, era joven. Pero me encanta el ministerio de alabanza y me encantan los jóvenes. 10 años con mi esposa. Sí, 10 años, Lili, estuvimos en el ministerio de jóvenes, de alabanza. Ah, ¿cierto? Bueno. 20 años al lado del liderazgo de nuestro pastor Alexander en formación. 20 años de formación. Él sale hacia Argentina y dice: llegó el tiempo. El Señor dice: llegó el tiempo. Ahora el pastor vas a ser tú. Y más o menos a los 40 años llegó a ser pastor. ¿Pero cuándo me lo dijeron? Cuando era niño. ¿Hubo resistencia? Por supuesto que sí. ¿Quería seguir en la iglesia? No. Claro. Pero ya ante la labor de no, entonces mejor prefiero obedecer. No sé lo que va a pasar, pero prefiero obedecer. Alabado sea Dios. Y llevamos 5 años en este ministerio. Y seguimos aprendiendo, y seguimos creciendo, y seguimos siendo madurados. Pero hemos necesitado abrazar el proceso con paciencia. Después, el rey David es rey no solamente de Judá, sino de las otras tribus, para hablar completamente de todo Israel. ¿Sí? Eso le llevó más o menos 37 años. A los 37 años se cumplió todo ese proceso. Judá e Israel. ¿Qué hubo en el proceso? Paciencia. Esperó 15 años para reinar en Judá. Y durante ese tiempo, ¿qué pasó? Dios lo transformó. Muchas personas quieren liderazgo en la iglesia, pero no han tenido tiempos de transformación. Tal vez muchos quieren ser pastores, pero todavía su corazón no ha sido transformado a ser pastor. Todavía no le duele que una sola persona se vaya de la iglesia, porque eso pasa como con pastores. Entonces muchas veces la gente quisiera que uno actuara en ciertas situaciones duramente, fuerte, sea fuerte. Y el Señor le ha transformado el corazón a uno y dice: cada persona en la iglesia es tan importante. Cada uno de ellos es importante. Y con solo pensar de que una persona se vaya de la iglesia, eso le duele a uno que
el corazón. Pero ¿quién puede sentir eso? El pastor. Tal vez otros en la iglesia dicen, no, pues que se vayan a metros, que aquí no sirven. Lo que no sirve, ay, eso sí se lo saben. Lo que no sirve, y no. Creo que estamos en un proceso de transformación, de transición. Bendito tu nombre. El Señor Jesús es una muestra de eso. 99 y me voy por la 100. Necesitamos ese proceso en medio de la transformación, y es tener paciencia. Paciencia, iglesia adulta, con los jóvenes. Ay, quieren que sean santos completamente, que no se equivoquen. Sí, nos equivocamos. Pero inmediatamente el Espíritu Santo redarguyó. Sí. Paciencia, jóvenes, con el adulto mayor. Esa es otra connotación, ¿cierto? Queremos que se hagan las cosas. Y los hermanos adultos mayores, no. Queremos y los hermanos adultos mayores, no. Paso anterior, orar. Señor, toca los corazones de esos hermanos. Tócalos, necesitamos cambios. Muéstrales, Señor, por favor, muéstrales que necesitamos cambiar. Amén. Gloria a Dios. Jóvenes, la herramienta es para ustedes también. Oración, orar y buscar la dirección de Dios. ¿Sí? Bien. ¿Cómo enfrentar una transición con fe? Pues aferrémonos a las promesas de Dios. Dios no es hombre, Para que mientan, ni hijo de hombre. para que sea reciente. Dios dijo y hará. Habla, ejecuta. Sí. Pero me gusta lo que dice Isaías en el capítulo 41, versículo 10. ¡Ay, qué lindas! No temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Oh, lindo. Alabado Dios. O sea que la transición, sí o sí, como hablamos al principio, ¿trae miedo? Claro. ¿Queremos desmayar? Por supuesto que sí. ¿Queremos dejar al lado todo? Por supuesto que sí. Pero como entiendo que Dios está hablando a mi corazón y me está hablando directamente, Él me dice, no, tienes que aferrarte a mi palabra. Gloria a Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Dice Sea Dios. que te esfuerzo. O sea, te esfuerzo, te doy paciencia, te doy mi espíritu para que seas paciente, te doy mi espíritu para que aprendas a orar. Puedes orar con el entendimiento, pero puedes orar con el espíritu. Necesitas aprender a esperar en el tiempo. Necesitas eso. Transición. Muchas veces en las transiciones lo que nos enfocamos es en las pérdidas. No, estoy perdiendo. Pero no, quiero decirte algo, no te enfoques en las pérdidas. Enfócate en lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén, amén. Gloria a Dios. Enfócate en lo que Dios está haciendo en la iglesia. Enfócate en lo que Dios está haciendo en tu familia. Tú no lo entiendes.
Mamá murió cuando tenía 70 años y eso para mí fue frustrante. Porque unos días anteriores había pensado, Señor, que me la dejes hasta los 85. Está bien, la señora está bien. Y un día soñé que mi mamá se moría. Y desperté al otro día llorando y Lili estaba viendo, ay, mi mamá se murió, mi mamá se murió, mi mamá. Así fue tan real. No, fue un sueño, tranquilízate. Entonces, ¿qué hace uno cuando no quiere aceptar la realidad? ¿Por qué no la quiero aceptar? Porque está sana, porque está controlada, porque sufría hipertensión, pero está bien, está haciendo todo, ella está siendo intencional para prolongar su vida, está haciendo lo que depende de ella para prolongar su vida. Y estaba teniendo algunos alcances importantes en la vida, y para mí era muy importante para ella darle que ella estuviera orgullosa de mí. Estábamos creciendo en el ministerio, estábamos creciendo. Y cuando ya supe que iba a ser pastor, pues uno de mis deseos era que ella estuviera el día como de la graduación, ¿cierto? Pero no se dio. Bendito tú eres. Sí. Peleaba con el Señor. Y peleaba. Pero saben, en ese proceso de transición entendí que debo confiar en Dios. Que mis logros no son para las personas, sino que mis logros son para la gloria de Dios. Él es el que se merece toda la gloria. Amén. Y comienza la etapa del duelo, del dolor por el ser querido, que es natural que todos lo vamos a vivir. ¿Y en qué me amparaba? En las promesas del Señor. Amén. Y lloraba en mi carro cuando iba manejando. Y a veces en situaciones se desgajaban las lágrimas. Y aún todavía. Pero ahora, por cuanto las promesas de Dios están en mi corazón, te doy gracias, Señor, por esa hermosa mujer que me diste para ser madre, porque fue una bendición para mi vida. Y entonces ese momento que trata de tornarse como triste, es transformado ¿a qué? A darle la gloria a Él. Porque Él es soberano, porque Él conoce nuestros tiempos, porque Él está con nosotros, porque sé que ciertamente mi mamá ahora ha pasado a algo mucho mejor. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y no digo que nos duela, claro que nos duele porque el amor fraternal hace eso. Pero puedo darle gracias a Dios y gracias, Señor. Y no sé cuál sea el proceso de tu vida que tú estés viviendo, hermano y hermana. ¿Sí? Yo le toco algo de mi vida, tal vez para conectar con usted, pero ahora quiero que usted ahí en su proceso de vida que está viviendo hoy en día, pueda ver Dios como obra y cómo usted puede enfrentar esta transición de fe. ¿Cómo la enfrenta? Con oración, con dependencia total de Dios, con la búsqueda de dirección de Dios, con aferrarse a las promesas de Dios. Y en vez de decir que fue una pérdida, no, porque todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Cristo. Y el tercer punto para terminar. ¿Hasta qué les voy, pastor? Ya voy terminando. Usted cantó casi 8 canciones, yo les conté. Tercer punto. La transición con propósito. ¿Cómo así, pastor? Sí. ¿Se acuerdan del ejemplo del toro y el que está toreando y el que está espectador? ¿Cierto? Entonces los que están espectadores están mirando como el torero. ¡Hágale! ¡Lo tire! ¡Hágale! Sí. Ahora hay que pasar de ser espectador a ser el que torea. De ser espectador
a ser protagonista. Yo era feliz viendo a mi pastor Alexander dándose tremendos sermones. Chévere, como enseña el pastor Alexander. Estaba como espectador. Pero llegó el tiempo en que el Señor dijo, ya no más. Deja de ser espectador y ahora sé tú el protagonista. ¿Qué le estoy hablando? Que los cambios no solo afectan nuestras circunstancias, el entorno donde estamos, sino que los cambios nos llaman, y vuelvo a incidir esto, y soy repetitivo en esto, nos llaman a crecer espiritualmente. Amén. Así que aquí lo primero es que Dios te llama a ti a salir del confort. Se lo voy a explicar de la siguiente manera. Un pastor dice que se tiene que demorar, ¿cuánto tiempo haciendo un sermón? Como 20 horas, ¿cierto? ¿De verdad? Claro. Porque tiene toda una semana para estudiar. Y desde el momento en que se baja del púlpito, ya el pastor está pensando, ¿qué voy a enseñar dentro de 8 días? Entonces, ya, desde ese momento en que tú te bajas, ¿qué voy a enseñar? Y comienzas y está tu antena parabólica esperando qué voy a enseñar. Y tal vez Dios pone el tema. Tal vez pone un sermón temático. Vas a hablar acerca de transición. Y durante toda la semana, bueno, transición. Pensemos en la transición. ¿Qué podemos enseñar? Y vas dando. ¿Inviertes cuánto? 20 horas. ¿Cómo sería transición eso para los músicos? Transición para ti es, si quieres ejecutar ese instrumento con mayor precisión, tendrás que estudiar, tendrás que pagarle a alguien para que te dé clases, o la iglesia tendrá que invertir en tu educación, tú tendrás que dar de tu tiempo, tendrás que codearte con gente que tal vez tú no quieres codearte, conocer gente para ser el mejor. ¿El mejor para qué? No para mostrarte a ti mismo, sino el mejor para ser parte del servicio en la iglesia, para darle la gloria ¿a quién? A Dios. Para ti, Henry, será, sabes tocar estas cuerdas, sabes las mismas canciones de hace 20 años, tienes que trabajar en el hecho de crecer y trabajar con tu guitarra para tocar lo nuevo que está sonando. Transición. ¿Qué requiere transición? Cambiar tu manera de pensar, porque muchas veces pensamos que la alabanza siempre debe ser así, o que la prédica siempre debe ser así, o que crecimos en una iglesia donde todo era gritado, y yo fui uno de los primeros que tuve que aprender que no todo es gritado, que yo puedo enseñarle a la iglesia sin necesidad de gritar, manejando un tono de voz, pero que tuvo que cambiarse en mi mente. ¿Cómo pienso? ¿Por qué? Porque nuestras raíces son puertorriqueñas. Y el puertorriqueño tiene ¿qué? Pulmón, y como que las verdades tienen que entrarnos gritadas. ¡Ah! ¡Ah! Pero lo que tenemos que crecer es que no es el predicador el que convence. Es el Espíritu Santo el que convence. Y que cada predicador tiene que tener su forma, de acuerdo al don como el Señor se lo ha dado. Muy particularmente. ¿Sí? Por eso para mí fue tan duro la transición de la alabanza al pastorado. Porque yo me moví en eso. Y aún lo puedo hacer. No es que no hayas aprendido. Pero amaba el poder dirigir a la iglesia. Y yo amaba que la iglesia pudiera conectarse y orar ahí y cantar juntos. Y que se sintiera, que la gente estuviera conectada. Pero somos llamados a salir del lugar de confort. Y esto para la iglesia adulta y para los jóvenes son llamados a salir del confort. Amén, amén. Gloria a Dios. Así es.
Alabado sea Dios. Sí. Y eso que no les he tocado el tema de la familia para salir del confort. La iglesia preparada. Recibir. Gloria a Dios. Mira, a veces Dios te va a pedir dar pasos a ti en fe cuando parece ilógico. Es ilógico. Estamos en lo mejor. ¿Cómo, Señor, que ahora nos pides que tengamos que esto, que tengamos que hacer lo otro? Pero ahora quiero que mire lo bueno de las transiciones. Y es que las transiciones impactan la vida de otras personas. Amén. ¿Sí? Impactan las vidas de otras personas. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 4, dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Todas nuestras. ¿Quién nos consuela? Dios. En todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. O sea, tenemos la oportunidad de vivir transiciones con el objetivo de que eso va a ser bendición para otros. Dios. Entonces les cuento lo de mi madre porque sé que esto será de bendición para otras personas, que los seres queridos han partido a la presencia del Señor, porque tal vez no saben cómo enfrentar la situación. Pero hoy el pastor Jorge les está diciendo: no es que no duela, sí duele. Pero en el proceso de transformación, dale la gloria a Dios y acepta que Dios determinó que era el tiempo apropiado, porque la Escritura dice que todos nuestros días están contados. Amén. Acepta el consuelo que viene de parte de Dios. Acepta que todo lo que Dios hace, lo hace ¿con qué? Con propósito. Amén. Y déjate consolar por el Espíritu Santo. Amén. Déjate consolar por el Señor. Tribulaciones. Tuviste un accidente. Te chocaron el carro. Tú no tenías la culpa. Tú ibas para tu casa. Tú estabas trabajando juicioso y te chocaron el carro. Salió el borracho, te estrelló, te pasaste toda la noche detrás de los policías y al otro día tenías que servir en la iglesia. Transición. ¿Para qué? Para que nada impida darle la gloria a Dios. Dios. Para que nada impida que lo que tú tienes, la fe que tú tienes, lo que tú has creído, nada impida que tú le des la gloria a Dios y seas de bendición para el cuerpo de Cristo. Dios. Sí, tribulaciones. Perdiste dinero. Por muchos años sufriste porque perdiste dinero y hablabas mal de la persona que te robó y tomaste la actitud de no volver a prestar absolutamente a nadie más porque son unos ladrones que se llaman cristianos y usan la Biblia y todo, absolutamente todo. Estabas pasando una prueba, tu fe estaba siendo probada. Y tuviste que vivir un proceso, aprender a perdonar aún a los tuyos mismos. El proceso de perdonar, el proceso de soltar. No importa que venga en pérdida mía, lo más importante es la persona. Yo necesito crecer, pero la persona necesita crecer. Yo necesito aprender que mi dependencia está completamente en Dios y necesito aprender a perdonar, necesito aprender a soltar, necesito aprender a dejar. Y la otra persona necesita aprender a ser perdonada. Porque muchas veces las personas no vuelven a la iglesia cuando uno les presta dinero.
Ay, qué pena, qué vergüenza ir a la iglesia y encontrarme con esta. No, yo mejor no voy para allá. Y eso que en un principio fue bueno se convirtió en algo malo. Pero eso me lleva a que tengo que hablar con esa persona y decirte: Henry, tranquilo, tú me debías esto. Un ejemplo, hermano. Tú me debías esto, no me debes absolutamente nada, hermano. Todo ha sido perdonado en el Señor Jesucristo. Sigamos caminando juntos. Amén, amén. Procesos. ¿Cómo era que decía? Que la transformación son oportunidades ¿para qué? Para impactar a otros, para poder consolar a otros. Entonces hay dos consolaciones. Bueno, ¿qué le dice uno a los hermanos? Hermano, aprende a soltar que eso. ¿Qué es 1.000.000 de pesos? Cuente eso. El Señor lo va a bendecir más. Delo como una ofrenda. Eso no le ponga complique eso. Delo. Ya, suéltese de eso. Perdónale, hermano, y hágale. Sigamos al derecho. Pero para la otra persona, el perdón es asumido como un acto de arrepentimiento. Y dice: yo no puedo seguir en esta tónica, porque está mi palabra. Son muchas cosas que son importantes. Bien. Lo tercero en este punto es que debemos entender que al final de todo el proceso de transición, nuestro destino final es la eternidad con nuestro Dios. ¿Sí? Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Entonces, ¿qué le quiero decir eso? Cada proceso de transición que usted esté viviendo, cada situación que usted esté viviendo, que vaya a vivir, nos va a recordar algo: que nuestro mayor destino es estar con Cristo. Así que, ¿qué les digo? Hermanos, no teman al cambio. ¿Cómo? No teman al cambio. Chicos, cuando lleguen los barros, den gloria a Dios por eso. Cuando a ti te lleguen los barros, gracias, Señor, estoy creciendo. Gracias, qué oportunidad para cuidarme ahora más. Qué oportunidad. No lo puedo negar, es parte de mi cambio. ¡Oh! ¡Qué chévere! Estoy creciendo. Gracias, Señor, soy una persona sana, que le salen pequeñas erupciones. Gloria a Dios. No teman al cambio. Más bien, úsenlo como una oportunidad. ¿Para qué? Para crecer en fe, madurar espiritualmente y servir a otros. Amén. Primer cambio, la prédica va hasta la 1. Ay, ay. Hermanos, mira, la transición. Escúchame, hermano, escúchame. Bueno, está bien. Escúchame. La transición no es el final. La transición es el comienzo de algo nuevo con Dios. Amén. Algo nuevo. Y no sé en qué área de tu vida Dios esté hablando. No importa lo que tú estés viviendo en el momento. Lo importante es que el Señor Jesucristo dijo: he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que para concluir, 3 cositas importantes. Número 1, no se vaya del salón. Número 1, confía en la dirección de Dios. Escúchame bien lo que te voy a decir. Confía en la dirección de Dios, aunque no entiendas el proceso.
Aunque no entiendas lo que está pasando, confía en la dirección de Dios. No entiendo el proceso, no sé lo que está pasando, pero voy a confiar en la dirección de Dios. Voy a confiar en eso. Segundo, sé intencional. O sea, que usted lo hace de adrede. Eso significa intencional. Sea intencional. Hágalo de adrede. ¿Qué cosa, pastor? En buscar la presencia de Dios en medio de los tiempos de cambio. ¿Qué hacen las personas cuando se quedan sin trabajo? Al siguiente día, ¿qué hacen? Salen como locos a buscar trabajo. Locos. Duran un mes buscando trabajo y no lo encuentran. Pero si la enseñanza quedó clara, en medio del cambio, lo primero que tú tienes que buscar es la dirección de Dios. Bueno, Señor, este tiempo terminó para mí en esta compañía. ¿Hacia dónde es que enrutamos? Necesito escuchar tu voz. Necesito. Y lo tercero, queridos hermanos, que la transición, quiero que use la transición para fortalecer su relación con Dios. Y escúcheme esto: bendecir a otros. Y quiero terminar con esa ilustración. Hubo un tiempo en que el chocolate se puso costoso y a nosotros nos gustaba mucho el chocolate. Como decir, una libra costaba 2,000 y al otro día comenzó a subir 4,000, 6,000, 8,000. Oye, ¿cómo está? 14,000. A 15,000. Para que usted vea lo que hace la transición y cómo afecta a otros. ¿Cómo afecta a una persona que se va a casar recientemente y le suben a chocolate? Así afecta, así es el impacto. Mijo, si hoy tomamos chocolate a 2,000, mañana lo tomaremos a 4,000, si sigue subiendo lo tomaremos a 8,000 y si sigue subiendo lo tomaremos al precio que sea, porque Dios siempre nos va a proveer para todo lo que necesitemos. Cuando la transición ha causado un impacto en ti y puede ser bendición, ¿para quién? Para otros. Para otros. ¿Qué les parece si oramos? Sí, oremos. Oremos. Quiero que le invite a que se ponga sobre sus pies. Le invito a que se ponga sobre sus pies en esta mañana. Amén. No sé qué momento de transición usted esté viviendo, hermano y hermana. Pero entienda esto. La transición es algo inevitable. Así que hoy yo quiero invitarle a que usted incline su corazón y que dentro de usted mire si usted no está aceptando la soberanía de Dios, en cuanto que Él conoce todo de nosotros y Él es el que ha establecido los tiempos. Quiero invitarlo a pensar si es usted la persona que se resiste al cambio y eso ha traído frustración y usted no entendía que los cambios eran necesarios porque se estaba probando su fe y sencillamente lo que se está probando es su obediencia. ¿Vas a obedecer o no vas a obedecer? Pero también quiero que interiorice en su corazón que el proceso que usted esté viviendo, que vaya a vivir, será una bendición para los que vienen atrás. Padre Celestial, en esta mañana, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias, Señor, por cómo nos has ido trayendo
en este tema, Señor, de la transición. Estoy rodeado de una iglesia preciosa, y es preciosa porque la sangre de Cristo la compró. Es preciosa porque el Espíritu Santo reside en ella. Y en esta mañana, Señor, inclinamos nuestro corazón primero para pedirte perdón. Perdón en el sentido de que muchas veces no entendimos la transición e incluso culpamos a otras personas. Les echamos la culpa y últimamente la culpa recayó sobre ti, Señor. Así que hoy queremos pedirte perdón, porque tú eres Dios, porque tú eres el soberano, porque tú eres el omnipotente, el omnisciente. Tú lo sabes todo, Señor. Así que hoy nuestro corazón cambia, hoy nuestro pensamiento cambia, y aceptamos, Señor, que sí, que necesitamos los tiempos de transición, pero que necesitamos afrontarlos de una manera diferente. Por eso te pido perdón, Señor. Toda palabra que no fue para bendición en medio del proceso, en medio de la transición, yo quiero pedirte perdón, Señor. Las personas que herimos, la familia que herimos, la iglesia que herimos, Señor, perdónanos. Te lo decimos hoy, Señor. Hoy lo reconocemos. Lo reconocemos, es que porque no lo entendíamos, Señor. Incluso nos faltaba tanto entendimiento que hablábamos mal de nuestro cuerpo al aceptar la transición que viene por el crecimiento. Y hablamos mal, Señor, de la creación que tú hiciste. Te pedimos perdón, mi Señor, porque no lo entendíamos, porque era un conocimiento que estaba lejos para nosotros. Y hoy te pedimos perdón. Hoy queremos decirte que te necesitamos, mi Señor. Te necesitamos. Hoy nuestro corazón, nuestro pensamiento lo volvemos a ti. Te necesitamos. Y no sé, usted dígaselo con sus propias palabras. Joven, díselo con tus propias palabras. Hermano adulto que estás en esta mañana, díselo. Lo necesitamos. Te necesitamos a ti, mi Señor. Gracias porque nos dices que a la final todo el proceso de transición es para llevarnos a estar una eternidad contigo, Señor. Es para estar en la eternidad contigo. Así que gracias. Gracias. Gracias por la prueba. Gracias, Señor, por la paciencia que se genera a través de las pruebas. Gracias porque tú estás en medio de la prueba con nosotros. Es que tú prometiste estar con nosotros en medio de la prueba. Así que gracias, yo te doy gracias. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias. Te pido que en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, sea el Espíritu Santo trayendo consuelo para aquel que está viviendo dolor, Señor. Sea ese amor que abraza, sea esa presencia tuya que lo transforma a uno, que le cambia el paradigma, Señor, en esta mañana. Por eso tu palabra dice que tú eres el consolador, Señor. Tú eres el que consuela. Tal vez en esta mañana el Señor haya hablado a su corazón y le haya dicho: es tiempo de terminar relaciones que no eran mi voluntad para ti. Y ahora es el tiempo de terminarlas porque hay una transición. Algo nuevo, algo diferente. Transición. Gracias por la transformación que estás trayendo. Gracias por la transformación que traes en la iglesia, Señor. Gracias, gracias. De verdad te alabamos y te damos a ti toda la gloria. Padre, oro por cada hermano y hermana en esta mañana y te pido que les bendigas y que este conocimiento esté grabado en las tablas de su corazón, pero que se llegue a la sabiduría, es decir, al poder aplicarlo en sus vidas.
Gracias, Padre, por este tiempo que nos das. Amén y amén. Gracias. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias. Gracias, pastores. Amén. Amén. Gracias, pastor. Dios le siga usando. ¿Quién recibió? Amén. La transición es una bendición. Es un propósito de Dios para nuestras vidas. Pero como decía el pastor Jorge, en Romanos 12:2 hay que transformar nuestro entendimiento para poder conocer la... Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.